Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. La evolución de los datos de coronavirus en Castilla y León mantiene la tendencia descendente de las últimas semanas. Hoy se suman 299 contagios y 12 muertes. Muy pendientes de la incidencia, este sábado se cumple un año de los 2 primeros positivos de COVID en nuestra comunidad. Tal día como hoy, el 27 de febrero de 2020, se confirmaban los 2 primeros positivos de coronavirus en Castilla y León. Un joven italiano que estudiaba en Segovia y un ingeniero iraní de 28 años que estaba trabajando en ese momento en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Muy buenas tardes, y tras esos 2 casos, más de 210.000 personas se han contagiado en nuestra comunidad. Un año después seguimos sumando positivos, aunque con la esperanza de la vacuna cada vez más materializada. Hoy respondemos algunas dudas, porque a los que hayan pasado el COVID y sean menores de 55 años, solo les pondrían una dosis, aunque ya saben que hay muchos casos que en su día ni siquiera se confirmaron con PCR. Es muy importante saber que esas personas han sido diagnosticadas, o sea, que tienen una PCR positiva, que en algún momento han dado positivos a los anticuerpos, que tienen algún test de antígeno que también ha dado positivo. No vale con haber estado en cuarentena con una persona que ya ha estado infectada en casa. En Burgos, 172 dosis de la vacuna se han perdido debido a un fallo en la conservación. 16 viales de AstraZeneca y 2 de Pfizer se estropearon por no estar a la temperatura adecuada. Este fallo ha afectado a la inmunización de 86 personas. Lleva cerrado un mes y se prolonga hasta por lo menos el 16 de marzo. Todavía no es posible pasar la frontera con Portugal. Los vecinos de La Raya, en Zamora, se concentran hoy para exigir la apertura del paso de Benposta. Vamos allí, Martina Carrión. Esa prórroga del cierre es la gota que ha colmado el vaso, y hoy representantes municipales, trabajadores y empresarios de uno y otro lado de La Raya han querido expresar su rechazo con un acto simbólico aquí, en la presa de Benposta. Son pocos los jóvenes que se animan a poner en marcha un negocio en Castilla y León. Las cifras de emprendedores menores de 35 años han caído un 36% en la última década. Conocemos hoy a 2 de ellos, aunque con casos bien distintos. La verdad que sorprendentemente bien. Teníamos muchísimo miedo, porque todo el mundo nos decía, no sé por qué, que Palencia era muy complicado, que era muy difícil entrar aquí, y sin embargo, el día que abrimos la tienda, había gente en la puerta esperándonos. La verdad es que he tenido muy mala suerte, no podemos seguir aguantando para nada. En 1941, hace ahora 80 años, se construyó en Soria el primer embalse de la cuenca del Duero. El embalse de la Cuerda del Pozo, unas instalaciones con una relevancia determinante en la provincia, pero que dejaron sepultado un pueblo entero. Vivían allí 300 vecinos. Hablamos con testigos del momento. Les dieron dinero y se compraron una casita donde podían, nada más. Sí, nada más. Yo no sé, fueron a Vinuesa, otros al Rollo, otros, bueno, por aquí alrededor. Los cielos están cada vez más despejados y eso deja madrugadas más frías. Eso sí, el sol calienta rápido y tenemos tardes primaverales con temperaturas agradables. La decadencia en los datos de población en nuestra comunidad tiene su reflejo también en el emprendimiento joven. A pesar de los enormes esfuerzos por fomentar el espíritu empresarial, la cifra de menores de 26 años que ponen en marcha un negocio se ha desplomado en la última década. Son un 36% menos, o lo que es lo mismo, menos de 3.000 en toda Castilla y León. En la franja de edad de 26 a 35 años, el descenso es bastante similar, ahí lo están viendo. Desde su patronal nos dicen
que les falta el acompañamiento de las instituciones. Sigue habiéndolas, pero el problema que hay de estas ayudas es que no vale con darle 2.000, 3.000, 5.000 euros a un proyecto si luego no hay un seguimiento, un mentorizaje. Es verdad que ahora las ayudas pues van más encaminadas hacia la digitalización, van más encaminadas hacia los sectores tanto de hostelería como de turismo por todo lo que está pasando en la pandemia, y es cierto que nos hemos olvidado un poquito del emprendimiento, de que la flor verde tiene que seguir saliendo, y más ahora en este momento que estamos sufriendo. Cuando decides emprender, los miedos son inevitables. Un poco de miedo o mucho miedo. Ellos son de los pocos valientes que se han atrevido en plena crisis del coronavirus. Teníamos muchísimo miedo, porque todo el mundo nos decía, no sé por qué, que Palencia era muy complicado, que era muy difícil entrar aquí. Y el resultado no ha podido ser mejor. Estamos contentos, sobre todo con la acogida que nos ha dado la gente. Pero no todos corren la misma suerte. Ella, tras 4 años, ha tenido que tomar la dura decisión de cerrar su tienda. Llevo desde verano del año pasado rumiándolo, a ver si esto mejoraba, pero claro, no podemos seguir aguantando para nada. Es nula, lamenta, la ayuda de las administraciones a los emprendedores. Fácil no me lo pusieron, eso desde luego. Y reconocen que falta cultura del emprendimiento. El miedo que le da a la gente es el tema de la inestabilidad. Castilla y León debería ponerse las pilas. Si el palentino se va a emprender a Madrid, pues no hacemos nada. Son las dos caras de una misma moneda. No es un camino fácil, pero hay a quien le merece la pena. Es algo que llena mucho, entonces yo les animo sin locuras, pero que lo hagan. Y para quien la aventura del emprendimiento se ha convertido en una amarga experiencia que no ha acabado como esperaban. Ya han visto que el colectivo de empresarios en nuestra comunidad cada vez suma más años. Faltan oportunidades para los jóvenes, sí, pero también para los mayores de 50. Según los datos del paro en Castilla y León, más del 20% de los desempleados tienen más de 55 años. Es una cifra notable, pero más si la ponemos en comparativa. Son 6 puntos por encima de los datos de hace tan solo 5 años. La precariedad del trabajo cuando se llega a una edad es cada vez más evidente. Ambos saben lo que es buscar trabajo y no conseguirlo. Pues yo ya va para 10 años que estoy en el paro. Pablo trabajaba en la construcción, pero desde hace demasiado tiempo escucha eso de ya le llamaremos. Dice, bueno, vale, ya lo pongo con los demás o se lo entrego al jefe, no sé exactamente lo que me dijo. Yo al salir me di la vuelta y la vi a la señorita en ese momento hacer así a la papelera. Si veis cómo me quedé, pues no, se me quitaron ya las ganas de todo. Javier estuvo más de 20 años trabajando en el negocio familiar hasta que todo se complicó. La falta de dinero me llevó hasta el albergue municipal, ¿no? O sea, es decir, más un desahucio de la vivienda donde estaba, que fue horroroso. Ahora ya tiene trabajo, conjuga 2 contratos de apenas unas horas por semana. Aún así estoy buscando más empresas y creo que la búsqueda de empleo no hay que pararla, aunque estés dentro del mundo laboral ya. Y sigue formándose porque el desempleo no solo trae consigo carencias económicas. Yo estoy deshecho, porque he tenido que volver a solicitar ayuda de mi madre, que gracias a Dios tiene su pensión de viudedad, y con eso vivimos los dos, gracias a ella vivo, así lo digo, vivo gracias a mi madre. Piden más implicación por parte de las administraciones. Es que el trabajador y la persona que realmente necesita trabajar, quiere trabajar. Mientras se preguntan cuándo saldrá la vacuna para la pandemia del paro en España. El paso fronterizo de Benposta, que une Portugal con Zamora, lleva cerrado casi un mes. Esta semana se ha decidido que siga así por lo menos 15 días más. Los vecinos de la zona aseguran que les provoca numerosos perjuicios, así que hoy se han manifestado allí. Martina Carrión. Este es uno de los 11 pasos fronterizos que tiene Zamora con Portugal, pero a diferencia de Miranda do Douro, de Rionor o de Quintanilla, no está abierto en ningún momento. Un cierre total que hace que, por ejemplo, trabajadores de uno y otro lado de la frontera tengan que dar recorridos y rodeos de más de 100 kilómetros. Hoy los alcaldes, representantes municipales, empresarios y trabajadores han querido mostrar aquí su rechazo a esa prórroga del cierre fronterizo, al menos hasta el 16 de marzo. De profesionales, comerciantes, de todo tipo,
que trabajan tanto a un lado como al otro de la frontera y tienen que pues hacer un recorrido inmenso para llegar prácticamente enfrente. Para todos afecta, a trabajadores, afecta a empresas, afecta al comercio, a la economía. Estamos aquí encerrados y esto no tiene sentido en los tiempos en que estamos. En una barriada de Astorga, en León, un brote de coronavirus ha empezado a descontrolarse. Afecta a personas de familias con pocos recursos. Viven en condiciones muy precarias, así que, ante el miedo de que pueda extenderse aún más, hoy se ha organizado allí un cribado masivo y se han detectado de momento 6 positivos. Elena Rodríguez. Sí, se han realizado 36 test de antígenos esta mañana, de los que, como decía, 6 de ellos han dado positivo y además también los servicios médicos han hecho 36 pruebas PCR, cuyos resultados se conocerá dentro de al menos 24 horas. En este barrio viven aproximadamente 100 personas en unos pabellones abandonados desde hace décadas por Renfe. Aquí los habitantes están recibiendo ayuda para sus necesidades básicas por parte de Cáritas, de Cruz Roja y también del Ayuntamiento, aunque al consistorio le piden una mayor implicación en la limpieza viaria y en la desinfección de esta zona para evitar la propagación del coronavirus. Pues los del ayuntamiento se han puesto los medios de los que disponemos pues para suministrarles pues el tema de alimentos, medicamentos y útiles de limpieza, etcétera, etcétera, incluso leña, que nos lo pidieron ellos específicamente. Pedimos al ayuntamiento que vengan por aquí a desinfectar el barrio, desinfectar los contenedores, porque es muy necesario, que hay muchos niños pequeños, gente mayor. Y vamos ya con la actualización de datos. Hoy en Castilla y León se suman 299 positivos. Es una cifra ligeramente superior a la de ayer, pero mucho más baja que la del sábado pasado. Además, han muerto 12 personas en las últimas 24 horas, todas en hospitales. Y hoy, hace justo un año, se detectaron los primeros casos de COVID en Castilla y León. Fue un 27 de febrero cuando la Consejería de Sanidad confirmaba 2 positivos, uno en Segovia y el segundo en Valladolid. En el Parque Tecnológico de Boecillo vimos hace un año a equipos de sanitarios vestidos ya con sus trajes EPI entrando aquí a esta fábrica de Cidaut. Dio positivo un ingeniero iraní de 32 años que se encontraba de visita. Fue el primer caso confirmado en Valladolid. Él además tenía que volver a su país de origen al día siguiente, pero acabó por ingresar en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Allí estuvo durante un mes. Un estudiante de 18 años italiano de la ciudad de Milán fue el primer caso confirmado de COVID-19 en Castilla y León, alumno de este campus de la IE University en Segovia. Estuvo en el hospital, su sintomatología siempre fue leve y tuvo que esperar en aislamiento a recibir 2 negativos en la analítica. A raíz de su caso fueron estudios de contacto más de 200 personas, tanto sus compañeros de Factory, la residencia de estudiantes en la que estaba residiendo, como alumnos y profesores de este campus. A raíz de un segundo caso positivo en otro estudiante italiano, el campus decidía cerrar y hacer todas las clases de modo telemático. Castilla y León ha recibido en las últimas horas 13.800 dosis de la vacuna de Moderna. Están siendo distribuidas de forma proporcional entre todas las provincias. Serán para el personal sanitario que aún no había recibido la segunda dosis por problemas de distribución. El presidente de la Junta pide hoy al Gobierno que envíe muchas más y en el tiempo previsto para evitar estas incertidumbres. En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad ha actualizado la estrategia de vacunación en nuestro país. Entre lo más llamativo está que los menores de 55 años que hayan pasado el virus van a recibir una sola dosis a los 6 meses. La idea es reforzar su inmunidad, aunque los planes podrían cambiar cuando se reciban más vacunas. Esto es lo que les dice Sanidad a los menores de 55 años. Personas que ya hayan tenido la infección reciban solamente una vacuna. Y se la pondrían medio año después de haberse infectado. Y esos 6 meses, a medida que vaya habiendo más vacunas, se tendrán que volver a revisar. Es una solución salomónica, dicen. Con las 3 vacunas que tenemos, la primera dosis
proporciona ya un porcentaje elevado de inmunidad. Pero la letra pequeña apunta a que para recibirla tendrán que tener un diagnóstico médico. PCR positiva, que en algún momento han dado positivos a los anticuerpos, que tienen algún test de antígeno que también ha dado positivo. No vale con haber estado en cuarentena con una persona que haya estado infectada en casa. Y habrá muchos a los que no les hayan hecho pruebas, bien ahora por protocolo o por falta de medios al inicio de la pandemia. Lo que buscan es reforzar la inmunidad de quienes han pasado el COVID. La mayor parte de la población debería de tener anticuerpos, aunque los test que estamos usando no los detecten. El Ministerio de Sanidad acaba de añadir nuevos grupos de vacunación que recogen las franjas desde los 45 años hasta los 59. Es una estrategia, voy a calificar de tranquilizadora. Porque de aquí en 2 meses se espera que haya ya 6 vacunas distintas. A final de abril probablemente todos los grupos vulnerables estén ya vacunados. Entonces respiraremos un poco más tranquilos. 172 dosis de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer no se han podido utilizar en Burgos. La Gerencia de Atención Primaria explica que ha sido un problema técnico con la cadena del frío. Ya han tomado medidas para que no vuelva a pasar eso. Noelia Ordóñez. Para que esta situación no se repita, han adquirido un frigorífico que mejora la conservación de las vacunas. Según publica hoy Diario de Burgos, las 172 dosis que han sido inutilizadas no se encontraban a la temperatura adecuada y esto ha afectado a la inmunización de 86 personas. 16 viales de AstraZeneca y 2 de Pfizer no se han podido usar. La Gerencia de Atención Primaria aclara que ha sido un problema puntual. Contra la privatización de la sanidad pública se han manifestado hoy en Burgos. Dicen que la pandemia está siendo una oportunidad de negocio para la sanidad privada. Exigen que en las zonas rurales se preste una atención de calidad para frenar la despoblación. En Burgos, además, denuncian que el Hospital Divino Valles está infrautilizado. Notamos mucho más ahora, en esta época de crisis sanitaria, en la que por recortes de 10 años atrás estamos viendo cómo la atención primaria, que es el buque insignia de esta sanidad, está empezando a hacer aguas porque no soporta ya la presión sanitaria que ejerce esta situación. La prueba piloto para enviar medicamentos a través de correos a los vecinos de León se ha suspendido. El acuerdo entre la empresa pública de paquetería y la aplicación Telefarmacia había generado rechazo entre los farmacéuticos. Recuerdan que son productos sanitarios que necesitan un profesional para ser dispensados y determinadas condiciones también de almacenamiento y de transporte. Entiendo que en estos momentos esto está suspendido y bueno, esperemos a ver también. De todas maneras, falta que la autoridad sanitaria se manifieste de alguna manera y emita un informe. En Madrid ya se hizo, la Agencia Española de Medicamento bloqueó esta APP hace 2 años, pero bueno, siguen intentando pues funcionar. Los embalses de la cuenca del Duero recuperan su esplendor después de un año de intensas lluvias. Así lo reflejan los últimos datos, que fijan en un 82% el estado de agua embalsada en nuestra comunidad. Uno de los que más agua acumula es el de la Cuerda del Pozo, en Soria. Pues se cumplen 80 años de la construcción de ese embalse de la Cuerda del Pozo. En el 41 empezaba la historia de unas instalaciones primordiales para la provincia, pero que dejaban sepultada también la vida de centenares de vecinos. Vamos hasta allí, Sergio Recio. Unas 300 personas tuvieron que abandonar el municipio de La Muedra hace 80 años para la construcción de este embalse de la Cuerda del Pozo. Ahora son pocos los supervivientes de esos años, pero todavía recuerdan, como si fuese ayer, cómo vivieron el tener que abandonar sus casas por el bien de la zona. Unos 300 habitantes vivían en La Muedra antes de 1941. Sus gentes se dedicaban a la agricultura y la ganadería. En 1923 se aprobó la construcción del embalse de la Cuerda del Pozo y sus habitantes tuvieron que abandonar sus hogares.
Quedan pocos ahora con vida, pero con gratos recuerdos. Pues de pequeño pues jugar por las calles, ¿qué voy a hacer? No hacía otra cosa. Me llevaban hasta el 36 que la cerraron, pero después he ido varias veces a verla y a visitarla, la casa del abuelo, la herrería. Según avanzaba la construcción del embalse, se iban instalando en municipios cercanos como Vinuesa o Molinos de Duero. Tuvieron que dejar sus casas por un bien mayor: abastecer unas 34.000 hectáreas de regadío aguas abajo. Les dieron dinero y se compraron una casita donde podían, nada más. Hay algunos que dicen que mejor que hubiese sido de vino. Digo, no, es mucho más productivo de agua que hubiese sido de vino. Ahora se cumplen 80 años de su construcción, un embalse que costó 10,5 millones de las antiguas pesetas. Desde localidades como Vinuesa han conseguido aprovecharlo para atraer turismo. Relacionado con los deportes de agua, de naturaleza, y más en esta zona en la que estamos, que tenemos naturaleza por todos los sitios, pues es un aliciente más. Del blanco y negro ya solo quedan recuerdos que unos pocos pueden contar. La historia de un pueblo que ahora permanece inundado y que apenas la torre de la iglesia todavía recuerda que sigue allí. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a la Junta. Desestima el proyecto de la Ciudad de la Salud y el Bienestar que pretendía construirse en Aldea Mayor de San Martín, en Valladolid. Una macrourbanización con hoteles, residencias y geriátricos para recibir turistas sanitarios del resto de Europa. Además, para ese proyecto no es el primer revés judicial. Enar Valerio. Así es, ya en 2013 el mismo tribunal y 2 años más tarde el Supremo anulaban el proyecto inicial con el que se pretendían construir 5.000 viviendas en estas 300 hectáreas. Tras ese primer varapalo, los promotores deciden reconvertir el proyecto en la conocida como Ciudad de la Salud y el Bienestar, con la que se pretendía dotar a este municipio de unas 1.500 viviendas nuevas y 26.000 plazas asistenciales repartidas entre hoteles, geriátricos y residencias, con las que se pretendía atraer al turismo sanitario de Europa, pero principalmente de Portugal. En 2018 llega un nuevo varapalo, ya que la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid tumba de nuevo el proyecto, y ahora lo que se ha dado a conocer es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ratifica esa nulidad. Ahora tanto el Ayuntamiento como los promotores están estudiando si recurren esa sentencia, que por otro lado Ecologistas en Acción celebra porque considera que el proyecto era disparatado. El Tribunal Superior de Justicia ha puesto de manifiesto que el acuerdo que adoptamos de denegación de la urbanización estaba plenamente justificado, y de esta forma se ha evitado un disparate urbanístico, como muchos que se cometieron en la década de la burbuja inmobiliaria, de la que este proyecto no deja de ser una última herencia. En pleno debate sobre la protección del lobo al norte del Duero, cada vez son más las sentencias favorables a ganaderos que exigen una compensación por el daño de los ataques en sus explotaciones. No solo por las cabezas muertas, sino por todo el dinero que dejan de ingresar con las crías que habrían tenido. Emilio Cea lleva toda una vida dedicado a su ganado en las Navas del Marqués. Asegura que desde 2013 ha sufrido numerosos ataques de lobo. Harto de las pérdidas económicas ocasionadas por no ser compensado por la Junta por el daño real, en 2019 decidió denunciar por la vía judicial todos los ataques del 2018. Ha habido un estudio de un veterinario sobre los daños reales que produce el lobo y hemos ganado la sentencia. Nos ha dado la razón el juez porque realmente ha sido así. Fue a mediados de enero de 2020 cuando llegó la sentencia favorable. La Junta tiene que hacerse cargo incluso de las costas de todo el proceso. Lo que pasa es que la Junta, en plan amistoso voluntario, no quiere pagar más que los 300 y pico, 400 euros que paga por cabeza de ganado. Las valoraciones que hace el perito superan o multiplican por 5 a lo mejor el importe de lo que paga la Junta. Contando con la de Emilio Cea, ya son 4 las sentencias favorables en Ávila. El confinamiento afectó al sueño de los estudiantes universitarios. Es la conclusión de 3 investigadores de la Universidad de Burgos. El 70% de los alumnos tuvo problemas para dormir y la motivación a la hora de estudiar también disminuyó. Entonces, aquellos estudiantes que trabajaban y estudiaban empeoraron menos su sueño que el resto, que los que solo estudiaban. No fue una cosa puntual del primer momento del confinamiento, sino que una vez que empeoró, este empeoramiento se mantuvo a lo largo del periodo de 40 días.
A diario el control del transporte escolar es algo habitual para los agentes de la Guardia Civil. Ahora, además de las revisiones rutinarias, tienen que ocuparse también de vigilar las medidas anti-COVID. Así que el trabajo se duplica. 9 menos cuarto de la mañana, los autobuses comienzan a llegar a este colegio rural agrupado de Bermillo de Sayago. Cerca de una veintena de autobuses llegan casi a la vez. Dejan a los alumnos para acceder a las clases y comienza el trabajo de esta pareja de la Guardia Civil. Tienen que controlar la seguridad de todos estos vehículos. Se le miran medidas de seguridad, que la puerta de emergencia le abra con la apertura manual, se le mira neumáticos, se le mira que cumplan las normas. También se hace control de alcoholemia. Da usted resultado 0-0. Lo habitual, nos aseguran, es que todo esté en regla, pero hay que comprobarlo. A diario, cientos de rutas escolares llevan a los alumnos a colegios e institutos por toda Castilla y León. Ahora, con el COVID, las medidas de seguridad se refuerzan. Es obligatorio el uso de mascarilla. Tenemos un listado de los alumnos, los cuales los alumnos tienen que respetar ese asiento en el que tienen asignado y demás. Y la capacidad del transporte, da igual de escolar o no escolar, la capacidad del transporte es el 100% del vehículo. Habitualmente es el chofer el encargado de desinfectar el interior del vehículo, sobre todo de las superficies de contacto entre viaje y viaje. Se trata de garantizar la mayor seguridad en este transporte escolar. El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha instado de nuevo a Ciudadanos a que haga una reflexión respecto a la moción de censura que plantean los socialistas. Afirma que se trata de una obligación moral ante lo que considera una degradación de la política en la Junta. Creo que en Ciudadanos hay mucha gente que sabe hoy que no vinieron aquí para esto, que no vinieron para seguir haciendo lo mismo, que no vinieron para seguir dejando en el gobierno a los que tanto daño han hecho a la gente de esta tierra. El oficio de portero se profesionalizó allá por el 1908. En León, con el ensanche y la construcción de grandes edificios en la zona centro con servicios comunes, extendió esta figura. Todavía hay conserjes con uniformidad, con traje y corbata, camisa blanca, corbata negra y su americana. Gregorio lleva 35 años ocupando la portería de Villabenavente 7, que heredó de su tío, que vivió los años de las carboneras. Aquí había carbón, te levantabas a las 5 o las 6 de la mañana para caldear todo. Una profesión exigente que Raúl siguió de su padre cuando se quedó en el paro. Hasta luego. Pues ayudo todo lo que puedo. Si, oye, las puertas, las compra a algunos vecinos y se los subo. Como antaño, siguen viviendo en el edificio, a diferencia de los conserjes como Inés. No hay distinción de que yo soy la señora de la casa, tú trabajas para mí. La crisis y el abaratamiento de costes para la comunidad de vecinos está jubilándolos y externalizando los servicios a empresas. Sin embargo, la pandemia ha visualizado la importancia de esa confianza con los vecinos, de los que guardan las llaves, sacan la basura o controlan si hay contagios. ¿Qué tal? Me he dado negativo. Bien. Me lo han comunicado sin más, con toda naturalidad, para que yo sepa que hay gente contagiada. Los pisos que donde hay gente mayor procuro entrar lo menos posible. Detalles de convivencia que le devuelven la valía a su profesión. Buenas noticias para el turismo. Patrimonio Nacional reabre hoy todos sus espacios en nuestra comunidad. Los reales monasterios de Santa Clara en Tordesillas y de las Huelgas en Burgos y los palacios reales de Riofrío y La Granja en Segovia. Aún así, seguirá limitado el aforo allí al 33%. Adornan las colinas de centenares de municipios de nuestra comunidad y son una de las señas más peculiares, pero los castillos no son fáciles de mantener. Algunos se ubican en pequeños pueblos que no tienen presupuesto para conservarlos adecuadamente o para convertirlos en sedes de alguna otra actividad. Es lo que pasa, por ejemplo, en Monteagudo de las Vicarías, en Soria. Fernando Orte. Este castillo, con más de 5 siglos de historia, se ubica en una villa de poco más de 150 habitantes. Con su presupuesto anual es imposible acometer las rehabilitaciones que necesita. Solo la torre del homenaje requiere de 800.000 euros.
Durante siglos controló las fronteras con el Reino de Aragón e incluso ha hospedado a reyes. Es el castillo soriano de Monteagudo de las Vicarías. El principal propietario es el ayuntamiento, que no tiene recursos suficientes para acometer su rehabilitación. Lo que hacemos es un poco tratar de mantenerlo como nos lo legaron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, bueno, pues es el mantenerlo, pero siempre y cuando teniendo en cuenta un poco el presupuesto que tiene el ayuntamiento. 250.000 euros anuales, con los que es imposible recuperar la parte más deteriorada. Pues estamos hablando de 800.000 euros. Está cinchado en la torre octogonal y ahí necesita una inversión grande. Por primera vez en años han recibido una ayuda de la Junta. Son 48.000 euros. Con los que van a acondicionar algunos espacios interiores para destinarlos a usos culturales. Si no fuera por las administraciones no podríamos mantenerlo, ¿no? Es la realidad que viven muchos ayuntamientos que poseen en sus inventarios auténticos tesoros, legados de nuestra historia. La reconocida fotógrafa japonesa Tomoko Yoneda presenta por primera vez en España su extensa obra después de haber sido nombrada una de las autoras más interesantes del panorama internacional. Jaunlensky, el paisaje del rostro, y Tomoko Yoneda, que así se llaman sus obras, se encuentran en la Fundación Mafre de Madrid y se pueden visitar hasta el mes de mayo. Con un aperitivo de todo lo que pueden ver allí, les dejamos ahora los deportes. ¡Feliz tarde!